Buenas tardes mis amados. Mi alma alaba a Dios por permitirme estar aquí ante vosotros, amados, y por permitirme desearles la paz del Señor Jesucristo en vuestras vidas. Amados, le he rogado al Padre que me permita llegar a estas instancias de estar nuevamente en estas pantallas ante vosotros, mis amados, para darle unas explicaciones en espíritu y en verdad, amados, quitando toda mentira, amados, y explicando todo mi proceder en cuanto a la predicación que yo tengo por medio de mi canal, explicar detalladamente que cuando yo menciono a una persona, cuando hago un video hablando de alguna persona, amados, lo hago siempre con conocimiento, primero yo guiándome por la fuente, amados. Como no puedo acercarme a mis hermanos porque viven en distintas partes del mundo, yo procuro saber todos los pormenores acerca de la persona de la cual yo hablo, amados, y en base a este conocimiento adquirido por medio de la verdadera fuente, que es la persona en cuestión de la cual yo hablo, amados, trato con toda mi fuerza, ardientemente, utilizando al Santo Espíritu de Dios por medio de escudriñar las Escrituras. Repito, trato de ser muy veraz, muy asertivo, amados, pero utilizando las Santas Escrituras para poder dar una exhortación veraz, una exhortación libre de vanidad, de rencilla, de querer de alguna manera sobresalir yo, como que si yo fuera santa, como que si yo no me considerara a través de los problemas de mis amados hermanos, como que si yo no me considerara también a través de los equívocos, de los errores, amados, que lamentablemente hay veces que estos errores ya se hacen, amados, se hacen pecados de muerte. Y el Señor dice en su palabra que si nosotros, como atalayas, perdonen ustedes que yo me asigne ese nombre tan maravilloso de atalaya del Señor, me lo asigno por fe, amados. Porque si ustedes se creen atalayas, profetas, pastores, evangelistas, por fe yo también, amados. Porque si ustedes tienen al Espíritu del Abba Padre y ustedes creen que el Señor Jesucristo es el Hijo unigénito de Dios, yo también, amados. En consecuencia, si ustedes tienen al Espíritu Santo y ustedes tienen al Hijo y por ende al Padre, yo también, amados. Porque si no, entonces, ¿quién le da derecho a vosotros de redarguirme, de amonestarme, de decirme toda clase de improperios, amados, simplemente por el pecado terrible de decirles la verdad, amados? Me he hecho vuestra enemiga a causa de decir la verdad, amados, porque este canal no fue hecho con el fin de apantallar, no fue hecho con el fin de agradar a los hombres, amados, sino de agradar a mi Padre. Y si tratando de agradar a mi Padre, yo enciendo un enorme fuego, si por agradar a mi Padre saco la espada de la verdad y lo hiero con la justicia de la palabra de verdad del Padre, porque no es mía, ¿qué más quiero, amados, si ya he encendido el fuego y si ya los he herido con la espada de la verdad? ¿Qué más quiero yo, amados? Llevarlos al arrepentimiento, tratar de llevarlos, porque de ninguna manera, amados, yo me considero una ganadora de almas, ni una salvadora de almas, porque si así fuera, entonces, ¿para qué vino el Señor Jesucristo, mis amados? Simplemente, como siempre les digo, mis amados, somos unos inútiles sembradores, amados. Y el dueño del campo es el Señor, amados. Y aunque el Señor nos pague un denario por sembrar su cosecha, por sembrar el trigo, por cuidar el trigo, amados, nunca dejaremos de ser unos simples sembradores, amados.
de ninguna manera venimos a ser el dueño del campo, sino que somos siervos inútiles, amados, que lo que tenemos que hacer, eso hacemos, pese a opiniones contrarias, amados, que muchas veces, sin conocer las Escrituras, vienen y nos amonestan, amados, y se sienten tristes, se sienten humillados, se sienten avergonzados, calumniados, amados, simplemente porque decimos la verdad, amados, como las Santas Escrituras nos indica que deben hacer las cosas. Porque si, como dice la palabra de Dios en el Viejo Testamento, perdón, y en el Nuevo también, que si viéremos a nuestros hermanos cometer pecados, sean estos de muerte o de injusticia, y no los amonestáramos y no tratáramos de arrebatarlos de las llamas del infierno, entonces esa persona va a morir por su pecado, amados, pero la sangre de esa persona, el Señor nos la va a demandar de nuestra mano. Porque siempre digo, mis amados, que el Señor va a cobrar más a quien más le dio. Si nosotros nos creemos grandes maestros, que conocemos, que escudriñamos las Escrituras, amados, si conocemos toda ciencia, todo misterio según nosotros, y callamos, amados, y callamos ante los errores gravísimos que vemos de algunos hermanos, amados, entonces pues no escaparemos de ninguna manera del fuego del infierno, amados, porque entonces ¿a qué fin que nosotros escudriñemos las Escrituras si no entendemos principios tan fundamentales y básicos, amados, como es la de que tenemos que juzgar con justo juicio? Y confundimos también las palabras del Señor Jesucristo, que dijo que no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero esta palabra tenemos que entenderla de acuerdo al contexto bíblico de Génesis a Apocalipsis, mis amados. Cuando el Señor Jesucristo está diciendo esto, lo que está especificando es que dura cosas esta palabra, amados, que es como un boomerang. Que si yo la lanzo en contra de un hermano y yo misma estoy cometiendo las cosas de las cuales estoy redarguyendo, de las cosas de las cuales estoy, si ustedes quieren, acusando, entonces pues, ¿de qué vale que yo predique la palabra si lo mismo que yo predico, lo mismo que yo acuso, eso hago? Entonces por eso más adelante nos explica que hay que juzgar con justo juicio. Y también Pablo nos dice que cuando nosotros ya creemos en el Señor Jesucristo y andamos por el Espíritu, amado, ya somos espirituales. Y el espiritual, por tener los sentidos ejercitados, por tener el corazón dócil a los mandamientos de Dios, entonces nosotros podemos juzgar con libertad, porque somos espirituales. Como dice la palabra, el espiritual juzga todas las cosas y él no es juzgado de nadie. No obstante, el apóstol Pablo dice que aunque yo de nada tenga mala conciencia, no por eso soy justificada. Porque a mí el que me juzga es Jesucristo. ¿Y cómo me juzga Jesucristo, amados hermanos? Como él mismo lo explicó cuando estaba aquí en la tierra. Que él no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. Y que quien nos va a juzgar es la cátedra de Moisés. O sea, las Santas Escrituras, amados. Desde Génesis a Apocalipsis, los libros serán abiertos en el final de los tiempos, amados. En el tribunal de Cristo, en el trono blanco. Los libros serán abiertos y seremos juzgados, amados. Entonces, no porque yo me crea que de nada tengo mala conciencia, amados, no por eso soy justificada. Pero sin embargo, yo tengo que predicar esta palabra de verdad por si yo puedo salvar a alguno de mis hermanos, amados. Y al hacerlo, yo mismo también me rescato de las llamas del infierno. Porque no hay ni una persona santa, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. La única diferencia, mis amados,
es que cuando nosotros ya tenemos el Espíritu del Abba Padre en el corazón, amados por fe, ya no podemos pecar. Ya no podemos pecar, como dice Primera de Juan en el capítulo 3. Porque cuando somos hijos de Dios, la simiente, la unción que el Padre nos ha dado, no nos permite. No podemos pecar porque somos nacidos de Dios. Y ese es el fruto o la diferencia con la gente del mundo. E incluso esa es la diferencia con los que, llamándose hermanos, siguen fornicando, siguen adulterando, robando, asesinando, levantando calumnias, amados. Esa es la diferencia. Que cuando un hermano cae en un pecado que no es de muerte, que es simplemente de injusticia, esto quiere decir que nosotros podemos abogar por ese hermano ante el justo, ante el Espíritu del Abba Padre, para que él con gemidos indecibles le ruegue al Padre por ese hermano que está cometiendo pecados de injusticia, amados. Y aquí hay algo muy grandioso en esto de acerca de pecados de injusticia y pecados de muerte, mis amados. Siempre digo, amados, perdonen ustedes la redundancia, la repetición, pero es menester que yo siempre haga hincapié en estas cosas, mis amados. Muchas iglesias evangélicas o muchas religiones, amados, para no parecerse a los católicos, niegan el hecho indiscutible que las escrituras dicen que hay dos clases de pecados, amados. Los católicos lo dijeron desde el principio, amados, que hay pecados veniales y pecados capitales. En nuestras escrituras, en la Reina Valera, dice que hay pecados de injusticia y pecados de muerte, por lo que el apóstol Juan dice que él no dice que se pida ni se ruegue, amados. No obstante, amados, yo por amor a la hermana Hilda, porque de eso se trata este tema, amados, pasé por alto este mandamiento de nuestro amado Juan, este mandamiento grandioso que le fue dado por inspiración, amados, no era de él. Hay pecados de muerte por lo cual yo no pido que se ruegue, porque esos pecados no tienen perdón, amados. Y el propio Jeremías abogó por Israel, rogó, suplicó, lloró por Israel. ¿Y qué le dijo la divina respuesta? Le dijo, mira Jeremías, no ores ni levantes clamor por este pueblo porque yo no te oiré. Porque los pecados que han hecho son tan graves que mi santidad, prácticamente le dijo, no puede pasar por alto. ¿Ya? Entonces vemos desde Génesis a Apocalipsis que la Biblia nos habla que hay pecados que no tienen perdón ni salvación, ni así se unan Moisés, Job, Elías, los patriarcas más santos de las escrituras, entre comillas santos, porque nadie es santo, somos santificados por la sangre preciosa del Cordero, porque es el único santo, ¿ok? Entonces, así se unan los hombres más dignos que ha tenido el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ni uno podrían salvar ni a uno de sus hijos orando y clamando a Dios cuando es pecado de muerte. No obstante, mis amados, yo he venido en esta tarde aquí para contestarle a muchas hermanas. Y este título, amados, va a ser referente a todo a este preludio, a este prefacio que yo estoy empleando para llegar al punto del meollo de este video, amados. Yo en esta tarde quiero presentarme ante las seguidoras de la señora Hilda Gómez, amado, porque este video lo estoy realizando, amados, a causa de un video que yo hice hablando de la señora Hilda Gómez, amado. Acerca, amados, de algo muy triste y lamentable que ella misma, como fuente verdadera, contó en varios videos, mis amados. ¿Ya? Les voy a explicar un poquito, para los que no saben el tema, a qué me estoy refiriendo, ¿ok?
La señora Hilda contó, y yo creo que muchas personas saben que ella ha tenido un proceso de tribulaciones muy duras que el Señor le ha enviado, precisamente tal vez porque la consideraba buena, porque la consideraba una hija de él. Pero yo en mi otro video hice notar que la señora Hilda despreció toda la gracia, la gloria que el Señor le estaba dando por medio de esa tribulación tan terrible como es la de que una madre vea que su hija o sus hijos poco a poco van mermando su salud, que van cada día enfermando tan cruelmente, amados, que al punto que ya no hay salvación, amados, ni porque muchos hermanos oran. Incluso yo misma hice un video orando por la hija de la señora Hilda, por Vanesita, pero el Señor parece que no ha querido escuchar. Y yo decía en mi video que era como para probar la paciencia de Hilda, pero ella en su apresuramiento, quizá, amado, se enojó. Y bueno, no digo ni quizá porque ella sí lo explicó, que ella llegó un momento que se dolió tanto de las tribulaciones que el Señor le daba, que un día, prácticamente así como así, decidió fornicar ella. Decidió fornicar, amados, en venganza, porque Dios le daba tantas tribulaciones y porque no sanaba a Vanessa. Entonces ella cogió sus piernitas, cogió su carro, no sé si ahí todavía tenía el carro, porque dice que luego lo vendió, amado. Yo quiero ser veraz, amado, con si se podría decir, con este cuento, amado, porque ya las seguidoras de la señora Hilda lo han hecho un cuento, un quilombo triste, amados. ¿Ah? Entonces yo no sé la manera, los detalles, porque ella no lo contó. No contó simplemente que se fue a fornicar. Ella dijo de su propia boca, yo no estoy calumniando, amadas. Amadas seguidoras de la señora Hilda, por favor, comprendan, entiendan. Pónganse en los zapatos de míos, de predicador, amados, desde hace ya casi 40 años, amados, que yo no sé quién les ha dicho a ustedes, que me acusan que solo predico en YouTube. Yo no sé quién les ha dicho a ustedes que yo solamente predico en YouTube, amados. Yo predico en cualquier esquina, amado. A mí no me importa perder toda la mañana, no cocinar, no comer, si alguien amerita que yo le lleve la palabra de Dios. Y cuando mi esposo vivía, nosotros andábamos predicando de pueblo en pueblo con mis niñas pequeñitas, amado, y el Señor no olvide esa obra. Entonces yo sigo predicando, amado. Yo no necesito estar en esta pantalla para poner en alto el mensaje que Dios me ha dado, para poner en alto, si ustedes quieren llamarlo ministerio, si ustedes quieren llamarlo don, llamado, no sé cómo ustedes lo quieran llamar, mis amadas, para poner en alto, les decía, amado, ese don que el Señor me ha dado, ¿cuál es? El de ser recolectora de basura, amados. Recolectora de cosas malas que mis hermanos, tal vez por equivocación, por ignorancia, amados, porque tal vez no entendieron las escrituras, porque tal vez no sabían las escrituras, amados, porque no necesariamente estar sentado en un templo evangélico, católico, mormón, de testigo de Jehová, bautista, pentecostal, esto no quiere decir que nosotros seamos creyentes en Dios, amado. Simplemente muchos de nosotros tenemos una religión adoptada, amados. Por ejemplo, yo, toda mi familia era católica, amados, desde que yo era pequeña. Pero al Señor le plació llamarme desde que yo tenía 8, 9 años, amado, porque cuando yo iba a comprar al mercado, que mis tías me mandaban, porque mi mamá y mi papá vivían en la casa de mis abuelos, que era una casa bien grande, y a mi abuelito le gustaba que todos sus nietos estuvieran con él. Entonces a mí mis tías, como yo era la mayor de las nietas, de las sobrinas, me mandaban a comprar.
Y en esa calle que yo iba al mercado habían bastantes templos. Yo no sabía en ese tiempo qué templos eran. No obstante, yo me quedaba extasiada, hermanos, escuchando la palabra de Dios. Mirando con la boca abierta, amados, sí, con la boca abierta, yo extasiada. Alelada, si usted lo quiere decir, contemplando la gloria de Dios en las palabras de esos hermanos que predicaban cosas tan lindas, amados, que mi entendimiento, o sea, mi mente todavía no las captaba, amados, pero mi corazón futurista, amado, y mi corazón que ya estaba fabricado desde antes de la fundación del mundo, ya sentía yo en correr por mi sangre, por mis venas, por todos mis huesos, por todo, Señor, yo sentía, y usted lo sabe, correr el fuego del amado, correr el celo del Señor, aquí en esta casa que tenemos, cada uno de nosotros, por fe, amado. Y desde esos tiempos, desde que yo era pequeña, amado, les decía, yo ya tenía escrito en mi corazón las leyes. Aunque mi mente todavía no sabía o no podía descifrar esos códigos maravillosos, amado, pero que estaban listos para el día y la hora, amado. Entonces, yo no podía y no puedo desoír este llamado, amado, que es el de que yo me considero una recolectora de cosas malas, amado. Pero también me considero una recolectora de higos, de frutas silvestres, amado, de flores bellas, amado. Porque cuando alguna persona dice algo bueno, amado, me siento regocijada, me siento bendecida, y lo he dicho también por estas pantallas, he nombrado esas cosas. Lamentablemente, el mundo entero está bajo el poder del maligno, amado, y hay más cosas malas que buenas. Aunque el mundo equivocadamente, hipócritamente diga que más somos los buenos, es mentira, mis amados. Somos un poquito los buenos y más son los malos. Porque entonces la escritura sería mentirosa, que dice que el mundo entero está bajo el poder del maligno, amados. Entonces, como ustedes comprenderán, si el mundo entero está bajo el poder del maligno, ¿dónde creen ustedes que se pasea el enemigo? Con esta palabra que se la sabe de memoria y se las da a cientos, a miles de personas, que ellas creen que saben las escrituras y no las saben, amados, porque entender a Dios no es solamente leer las escrituras, amados. Entender a Dios, entender las escrituras es obedecer el llamado, es obedecer los preceptos de Dios, amado. Es creer que si somos hijos de Dios no podemos pecar en pecados de muerte, porque el Espíritu de Dios nos anhela celosamente y no nos deja pecar, amados, porque somos nacidos de Dios. Y pienso yo que ese es el principal de los frutos, amados. El principal de los frutos. Tenemos que conocer que cuando una persona se dice que ha creído, que ha nacido de nuevo, amados, si nosotros vemos que esta persona, este hermano, aunque no sea perfecto, amados, pero no anda en deleites de pasiones juveniles, no anda en lascivias, no anda en contiendas, no anda en adulterio, fornicaciones, asesinatos, calumnias, amados, cosas por las cuales no entraremos en el reino de los cielos, a pesar que todas estas cosas, como dijo Pablo, éramos antes, amados. Antes éramos todas estas cosas horribles, homosexuales, lesbianas, adúlteros, fornicarios, mentirosos, avaros, llenos de toda clase de inmundicia, amados, en nuestro cuerpo, en nuestra mente. Pero ya hemos sido limpiados, amados, por fe, por la sangre preciosa del Cordero. Ya hemos sido transformados en nueva criatura, amados. La sangre de Jesucristo tuvo el poder y tiene el poder para habernos hecho libertos, amados. Para habernos libertado de la corrupción, amados.
Y como dice la Escritura, que nos baste el tiempo pasado, amados, para haber andado en esas cosas, en esas glotonerías de comida y también del cuerpo, de pasiones juveniles. Cosas por las cuales ni podemos aún hablar, amados. Y yo, pese a que sé todas estas cosas, amados, le pedí como permiso a Dios y como que mi corazón lo compungí al Espíritu Santo y me atreví de venir a hablar ante ustedes de estas cosas horrendas que ha hecho la hermana Hilda, amado. Que ahí sí que yo no puedo juzgar en qué forma las hizo, amado, porque yo no conozco la vida de ella, solo digo lo que ella dijo. Y siempre yo digo, mis amados, como se los dije en el otro video, que el Señor va a castigar y va a perdonar de acuerdo al conocimiento que tengamos, amados. Y lamentablemente la hermana Hilda, ella misma se dice que es profeta, que ella tiene visiones tantas que supera incluso a Daniel, a José, a Zacarías, a Ezequiel. Ha visto carros de fuego más poderosos, ha visto moverse ruedas y ruedas más fuertes que las que vio Ezequiel, amados. Ha tenido más visiones que la revelación de Apocalipsis, amados. Entonces, ahí es que yo digo, amados, que aunque entendamos todo misterio, toda ciencia, aunque tengamos visiones, que seamos profetas, y si no tenemos amor, de nada nos sirve, amado. ¿Y de qué se trata este amor, amado? ¿De qué habla Pablo? Que si no tenemos amor, de nada sirve. Se trata que si no tenemos amor al Padre, de obedecer a sus preceptos, amado, y por ende, por amor al Padre, por medio de los preceptos, amar a nuestro prójimo, entonces de nada me sirve, amado, que yo sea profeta y que entienda todo misterio y toda ciencia. Dice la palabra que yo vengo a ser simplemente como un metal que resuena, amados, como un címbalo que retiñe y que no sirve para nada, amados, porque más sirven los tambores de las bandas de guerra de los colegios que el anuncio que salga de nuestros labios cuando no cumplimos. Porque si decimos que no debes adulterar y yo adultero, entonces ahí sí viene el juicio contra mí, ahí sí estoy yo juzgando mal, sin justo juicio, amado. Porque si yo le digo a vosotros que no se debe robar y yo ando robando, amado, sin necesidad, ¿ah? No se debe robar ni con necesidad, amado, pero yo siempre he dicho que el robo, amado, hay pecados que tienen concesiones, gracias a Dios, amado. Hay faltas que tienen concesiones, como por ejemplo la de David, que él no tenía derecho a comer los panes de la proposición. Pero como tenía hambre, amados, hasta el sacerdote le permitió, o sea, Jesucristo mismo nos permite que a veces como que nosotros pasemos por encima de la ley, amados. Pero es como una concesión, no es mandamiento, amados. Porque la Escritura dice que si tú robas, tienes que devolver doble. Y si quieres ser perfecto como Zaqueo 4 veces, hay que devolver, amados. Y el punto principal de esto, mis amados, es que la fornicación no se puede devolver, amados. Por eso es un pecado de muerte que no tiene concesión. No tiene concesión, amado, porque como yo le devuelvo el marido a mi vecina, que yo se lo robé y me acosté con ese hombre, amados, y conocí la vergüenza de mi vecina por medio de la desnudez de su esposo, ¿cómo yo voy a devolver, amado? No se puede devolver, no se puede retroceder la fornicación, amados. Como tampoco se puede retroceder el asesinato ni la lengua calumniadora, amados. Yo he venido aquí para explicarles este concepto de una vez por todas, amados, y que ya basta de estarme acusando, de estar afligiendo mi corazón, amados, de estarme amonestando sin conocer la hoja de lata en realidad, amados. Porque esta palabra no está escrita ya ni en piedra ni en hoja de lata, amados, sino que está escrita en carne, con tinta roja del verbo mismo teñido en sangre en nuestro corazón, amado, que es la palabra de Dios,
que es Jesucristo hombre en nuestro corazón, amados, por medio de ese misterio maravilloso de la piedad. Amados, entonces ya basta. Yo he venido a decirle a usted que ya basta. Por favor, comprendan, escudriñen las escrituras, mis amadas. Que hay pecados que no tienen concesión, que ya no tienen perdón, amados. Como por ejemplo el asesinato, amados, porque si yo mato a un hombre, a una mujer, le mato la madre a un hijo, ¿cómo yo le devuelvo a esa madre? ¿Tendré que matarme yo tal vez para devolverle la madre al hijo? Pregúntele usted a un hijo que le han matado a su madre, a ver con qué le vamos a devolver a su madre. Su madre es única, es irrepetible. Con nada, amado, podemos, ni con un clon que hagamos parecido, o con una hermana gemela de la madre. Nunca se va a parecer a la madre de ese hijo que clama venganza porque le mataron a su madre. No se puede restituir el asesinato, amados, así como la fornicación. Amados, no se puede restituir la calumnia, la lengua mentirosa. Por eso es uno de los pecados capitales que está en Proverbios 6, creo, amados. Porque un miembro tan pequeño como es la lengua, amado, es un timón que dirige el hermoso barco que es nuestra vida, amados. Pero si no dejamos que Jesucristo sea el timonel que maneje ese timón, amados, no podremos nunca refrenar nuestra lengua, amados. ¿Cómo podemos nosotros retroceder la lengua mentirosa de tantos comentarios malos que me ponen en YouTube? Más de 50 comentarios, amados, diciéndome que soy una loca, que soy una perversa porque trato mal a la pobre hermana Hilda, que es una mujer sufrida porque su hija está grave. O sea que porque tiene una hija grave, vamos a pasar por alto las ofensas que se hace a la palabra del Señor, amado. O sea que ella tiene la corona porque es la única persona en el mundo que tiene un hijo enfermo, de coger venganza contra Dios y decir voy a fornicar para que Dios sienta en carne propia lo que yo siento porque mi hija cada día agoniza en una cama de hospital. ¿Les parece a usted justo eso decir que voy a fornicar en venganza para que Dios sienta todo ese dolor que yo siento? Como yo le decía en el otro video a esta hermana, a esta señora Hilda, yo le decía que es triste lo que ella ha hecho, lo que ella ha dicho, amados hermanos, porque ella no es la primera persona en el mundo a quien se le muere un hijo, una hija. Ella por lo menos tiene a su hija 10 años, la ha tenido, la está viendo, amado, y tiene la esperanza, o ha tenido la esperanza de que el Señor, así en un abrir y cerrar de ojos, se la sane. Pero ella misma ha tapado la gloria del Señor. Y no lo ha dejado hacer milagro, así como Jesucristo. No lo dejaron hacer milagro en Nazaret porque no creían, amados. Y esta hermana de labios, como dice Isaías, de labios me honran y dicen que me quieren. Dicen que yo soy hija del Padre. Yo amo a Cristo, yo amo al Espíritu Santo, pero con nuestros hechos decimos que lo odiamos. Amados, porque ella con su incredulidad, con su poca fe ha tapado la gloria del Señor y no ha dejado que se encienda la luz de los milagros en Nazaret, en la vida de su hija. Porque ni Jesucristo pudo hacer milagros en Nazaret, amados, porque no estaba esa fe maravillosa que se necesita para encender la luz de Cristo. Porque la fe es como un interruptor, amado, como un interruptor. El foco está ahí apagado, amado, y ese foco tiene una luz que no la alcanzamos a ver mientras no apretemos ese encendedor, ese interruptor que se llama fe. Entonces, la señora Hilda dañó ese interruptor y no dejó que la luz del Padre, la luz de Jesucristo, alumbrara en ese hospital para sanar a Vanessa, porque, aunque no sé si es la voluntad de Dios de sanarla, amado, porque el Señor... Nosotros no podemos entender los caminos, amados, de Dios. Me disculpan un ratito, amados, que
que está el clima como muy seco y tengo reseca mi garganta, ¿ok? Perdón, amados. Es que está como el clima reseco y no sé por qué tengo la garganta muy seca, amados. Será por la emoción, por la tristeza, amados, de tanto dolor que me causan. Palabras injustas, amados, que no entienden las escrituras, amados, y quieren ellos redarguirme, amados, pero me redarguyen con falsedades, amados. Entonces, por eso aquí mi presencia, amados. Aquí mi presencia, y por eso yo les estaba explicando, amados, que yo no sé si es la voluntad de Dios de sanar, de salvar a Vanessa, amados. Pero lo que yo sí sé es que para la gloria de Él ha tenido 10 años enferma, amados, para probar, para enseñar por medio de estas plataformas, amados, el poder de Dios. Que Dios no puede hacer nada si no hay fe, amados. Porque este pueblo youtubero, amado, estos profetas youtuberos, con mucha pena lo digo, amado, de labios honran a Dios, pero su corazón está lejos de Dios, amado. Porque al primer quebranto aún no han sufrido, amados, hasta las lágrimas. Porque yo les decía bien clarito en mi video pasado, que da mucha pena que un hijo esté grave, que se muera, que esté sufriendo, amados. Pero no es lo mismo ese dolor que tener un dolor en el cuerpo de uno como lo tuvo Job, amado. Recuerden que Job perdió todo, riqueza, sus hijos, todo. Aún su esposa renegó de él y quería que renegara de Dios. Y él soportó esos dolores, pero cuando ya le vino ese dolor terrible, que se le desgajaba su piel como que si fueran margaritas marchitas, amados, entonces ahí él sí sintió el dolor. Por eso el diablo le dijo a Dios, permite que yo lo tome piel a piel para que veas cómo no reniega de ti. ¿Ah? Porque una cosa es perder riquezas, amados, es no tener dinero, pasar hambre, pasar tribulaciones, sufrir, amados. No, la señora Hilda no es la primera mujer que ha sufrido, amados. Yo cuando mi esposo estuvo enfermo, y no voy a hablar del dolor que me ocasionó la enfermedad de mi esposo, sino de una señora jovencita, amados, que tenía a su hijita como de 5 o 6 años enferma con cáncer a la sangre, amados. Y esa señora había sufrido noche y día con su hijita ahí, amados, y no se sanaba. De pronto un día la niña murió, amados, y yo justo en ese momento bajaba, me parece, con mis niñas a comprar comida. No sé si bajé yo sola o bajé con alguna de mis hijas, porque estábamos 3 ahí, 2 hijas mías, la mayor y yo. No la casada, porque mi hija casada estaba recién dada a luz y no podía ir. Recién con su niño chiquito, con mi nieto. Y pues, entonces, ¿cuál es mi sorpresa? Que yo veo una señora que grita, pero no eran gritos, amado. Eran alaridos que salían de un abismo de dolor, amados, de un abismo de dolor que yo nunca había visto, amados. Que yo nunca sabía las profundidades de ese abismo de la muerte, amado, del dolor de una madre por ver morir a su hija amada, a su primogénita. Una niña pequeña que qué mal había hecho, amados. No había hecho todavía cosa buena ni mala y ya estaba sufriendo los avatares del cáncer, amados, los dolores, los escorpiones del cáncer en su cuerpecito, amados, y murió la niña. Y esa señora gritaba, ya les digo, con alaridos que salían del infierno, de su alma dolorida, de su alma triste, que no comprendía por qué Dios a ella le estaba haciendo eso. Porque ella creo que no era una persona cristiana, que ella andaba sin esperanza por la vida, amados. Pero la señora Hilda anda con esperanza.
esperanza, amado, de que ella sabe que si muere Vanessa, eso no es muerte, es vida, amado, porque esta vida es corta y la eternidad es larga. Y simplemente es un paso para llegar a los brazos del Cordero, a los brazos de Dios, mis amados. Amados, que tengo que ver cuántos minutos tengo. Ay, sí, está bien. Entonces, amados, la señora entró en crisis de nervio, en una ansiedad terrible. Deseó morir, maldijo. No recuerdo bien si maldijo a Dios, amado, pero lo que sí recuerdo que maldijo a ese hospital. Lo maldijo con todo su ser, amados. Con todo ese dolor de madre. Con todo ese dolor de madre que solo las madres que hemos perdido un hijo, una hija, sabemos, amados. Con ese dolor, con esa ausencia, tristeza que tenemos en el alma a pesar que pase el tiempo. Con ese dolor terrible que nadie puede comprender, solo las madres, solo Dios, amado, maldijo a ese hospital. Lo golpeó, pateó sus paredes, se golpeó sus manos, su frente, su cabeza, amado, fue horrible. Fue triste, amado, fue triste. No sé si la consolé, amado, no puedo mentir, amado, no recuerdo si borré, qué pasó. Si la abracé, amado, no sé, no lo recuerdo. Yo a veces he borrado muchos episodios de mi vida por tanto dolor, amado, que me han causado. No sé si la abracé, no sé si mi hija, tal vez Cheribel creo que bajó conmigo, la consoló. No sé si le dijimos que le hablamos, que tuviera paciencia, que no blasfemara, que esta vida era corta y que esa niña inocente ya estaba en los brazos del Altísimo. No lo sé, no sé si bajé como loca las escaleras, horrorizada todavía del frío de la muerte, que recién había muerto esa niña inocente en ese hospital, amado. Por eso yo le decía a la señora Hilda que no es la primera madre. Me quedaría yo toda la vida y me quedo corta, amado, si yo tratara de averiguar, de ir a averiguar por el mundo cuántos padres, cuántas madres han perdido a sus hijos. Aquí en el Ecuador estamos sufriendo, amados, por la delincuencia. A diario matan, hace 2 días mataron a 3 mujeres, una de 39 años, una de 24 y una niña de 15, amado. Matan en venganza, amado. A toda una familia no le importa la edad que tengan, amados. Pero es una venganza cruel y matan a todos. Y con suerte a veces algunas de las familias se salvan y quedan con ese dolor, con esa soledad, amados. Por eso yo le decía a la señora Hilda que ella no es la única persona en el mundo que está sufriendo eso, amado. Y me da mucha tristeza que valiéndose de este dolor de la señora Hilda, que es mundial, amados, porque yo no creo que Dios le haya dicho a la señora Hilda que su hija iba a ser eterna, inmortal, que no iba a morir, como dice que le dijo a Gigi Ávila que él no iba a morir. Y sin embargo murió, ¿verdad? No sé si hizo un pacto con ella y le dijo que sus hijos no iban a sufrir, que ellos no iban a gozar del dolor, que ellos no iban a gozar la muerte, que no iban a sufrir de enfermedades mientras estuvieran en la tierra. No lo sé, porque esa angustia, porque esa ira contra Dios, esa venganza. No lo sé, amados. Lo que sí me sorprende, amados, y yo estoy aquí para hacérselos ver a ustedes, amados, es que siempre he dicho, amados, que el diablo no nos puede tomar en pecados que no están en nuestro cuerpo, amados. No nos puede tomar el diablo. Por ejemplo, amados, yo ya les he explicado que hay pecados de muerte y pecados de injusticia. Por fe, amados, yo sé que yo soy una nueva criatura, que el Espíritu del Hijo está en mí y por consiguiente el Espíritu del Padre también está en mí, amado, haciendo morada. Y por fe yo sé que soy una restaurada, una nueva criatura, amados. Por fe yo sé que si soy una nueva criatura, simiente de Dios y de Jesucristo,
Yo no puedo pecar, amados, en pecados de muerte, como por ejemplo los que les expliqué, fornicación, adulterio y toda su compañía, como lascivia, orgías, cosas horrendas, amados, del cuerpo. Asesinatos, qué sé yo, amados. Lenguas mentirosas, amados, que eso también es de muerte, porque cómo vamos a retroceder, amados. Las calumnias, lo que yo les estaba diciendo hace un rato, todas las calumnias que me ponen en mi cajita de comentarios para que YouTube amoneste mi canal, para que me lo quite, amados, me ponen comentarios malos, pero yo a nadie bloqueo, amados. Pueden ser los comentarios más horrendos, más mentirosos, y yo trato con toda mi fe, respiro y le digo, Señor, deme paciencia para contestar de buena manera, por si esta persona que me está molestando injustamente entiende. Entiende, y yo a nadie bloqueo, amados. ¿Para qué? ¿Para qué bloquean? Para que la gente no les vean que tienen malos comentarios y para que crean que ellos sí son los queridos del mundo, que nadie les dice nada malo, amados. Yo no. Todo comentario que me ponen en todos mis videos ahí quedan, amados, porque como dijo Pilato, lo que está escrito, escrito está, amados. No podemos borrar lo que ya está escrito porque ya está captado arriba en los cielos, amados. Todos esos comentarios que me han hecho, amados, así los borren ellos, ya están escritos en el libro de la vida, amados. Todos esos comentarios mentirosos. Ahora bien, si han puesto esos comentarios tan horrendos, amados, por ignorancia, porque no entienden las escrituras, amados, entonces hay causales, amados, hay atenuantes y hay agravantes para que Dios los perdone, amados. Porque el único que conoce el corazón, por qué hacemos las cosas más horrendas, más horribles, amados, es Dios. Él conoce los corazones incluso más que nosotros. Porque nuestro corazón es engañoso y a veces creemos que somos santos, que somos elegidos, que somos la niña de Dios, de los ojos de Dios. Que somos la niña querida de Dios, que somos los ungidos, que nadie nos puede tocar, que les puede caer leprita. Si hablan de Lilia Guevara, les puede caer leprita. Así dicen por ahí los ungidos, amados. Pero yo no digo eso, amados, porque ¿quién es Lilia Guevara, amados? Una simple servidora consierva de ustedes, amados, que la labor a la que nos ha llamado el Señor, eso estamos tratando de hacer, amados. Y en una casa hay vasos de honra y vasos de deshonra, mis amados. Analícense ustedes mismos qué instrumentos son en la casa del Señor. Si son vasos de honra o vasos de deshonra, mis amadas. Analícense. Porque como ya les dije, amado, el diablo no puede tomarnos, amado. No le echemos la culpa que el diablo me tentó, que el diablo me sedujo. Porque el diablo no puede tomarnos en pecados que no tenemos, en concupiscencia que no tenemos, amado. O sea, a mí el diablo no me puede tomar en fornicación, adulterio, en lascivia, en esas cosas, amado, porque primeramente yo soy una hija de Dios y una hija de Dios no puede pecar. Porque esa es la clave, amados. Ese es el fruto principal, que un hijo, una hija de Dios verdadero, nacida del Espíritu Santo, que ha bebido de la agua espiritual que es Cristo, no puede. No como Ulises Astudillo, que dice que el Hijo de Dios no puede no dejar de pecar, añadiendo a la palabra, anteponiéndole otro no. Ulises dice, no puede no dejar de pecar. Así no dice la Escritura, amado. La Escritura dice, el Hijo de Dios, nacido de Dios, la simiente de Dios, no lo deja pecar, porque no puede pecar. Entonces, primeramente, por esa parte, yo no puedo fornicar, ni ser adúltera, ni ser homosexual, ni lesbiana, que no tengo nada en contra de eso, amados, al contrario, porque para eso estamos nosotros, para predicarle a la gente del mundo, por si el Señor los cambia, porque la sangre de Jesucristo todavía no ha sido efectiva en la vida de ellos. Yo estoy hablando acá, amados, entre nosotros, entre los que llamándose hermanos vuelvan a recaer de esos pecados de la carne, que el apóstol Pablo dijo que ya eso éramos en otro tiempo, que basta el tiempo pasado para habernos deleitado en esas cosas horribles.
Nosotros ya hemos sido limpiados, amados. Hemos sido iluminados, transformados por la fe en el Señor Jesucristo. Y como dijo Cantar de los Cantares, si ya hemos lavado nuestras vestiduras, o sea, si el Señor lavó nuestros vestidos, nuestro calzado, ¿cómo lo vamos a ensuciar otra vez, amados? Es imposible, porque el Señor mismo nos anhela y no nos deja ensuciarnos, amados. Que ese moñito que le puso a la puerca lavada, yo era una puerquita y me puso ese moñito hermoso, reluciente, doradito, bello, limpio, pulcro como la nieve, amado. Dios no permitirá que se enlode otra vez en el charco de la vida, amados, que yo vuelva atrás del mandamiento que ya me ha sido enseñado, amadas, que ya he sido perdonada de todos los pecados pasados. Sino que yo les estoy hablando, amados, de los que llamándose hermanos vuelvan a recaer, como les decía, amados, no de las personas del mundo. Entonces, por eso es menester, amados, que yo venga ante vosotros y explicarles ya de una vez por todas las cosas. Y le ruego al Padre que ustedes entiendan, que entiendan las Santas Escrituras, amados, que escudriñen la palabra, que entonces para qué el Señor tiene obreros, si no quieren ustedes que nosotros exhortemos, que redarguyemos a las personas para ver si logramos salvarlas de las llamas del infierno. Y para ver si de esta manera, tratando de salvar esas almas, nosotros también limpiamos y quitamos multitud de pecados que tenemos, amados. Entonces, mis amados, cosa dura es esta palabra, amados. Y como yo les decía, no podemos pecar porque el Espíritu del Padre no nos deja pecar. Entonces, ahí es que ya me sorprende el proceder de la señora Hilda Gómez, amado. Que yo no entiendo cómo es. Ya, pongamos que sí, que tenía venganza, que estaba dolorida, que estaba triste, ya. Digamos que sí, comprendámosla, amado, comprendámosla. Quería vengarse de Dios, porque Dios era su enemigo, porque le había fallado en la promesa, en el pacto que le hizo, que sus hijos no iban a morir, que ella no iba a morir, que no iban a tener enfermedad. Entonces Dios es un mentiroso, ¿ok? Mijito, ahorita me puede pasar un vaso de agua. Es que tengo una resequedad en la garganta terrible, hija. Entonces, ahí, amado, es que me sorprende. ¿Cómo es que siendo una profeta, y si es profeta, nacida de Dios, una nueva criatura en el Señor, cómo es que ella, cuando quiere vengarse de Dios, precisamente ella va y elige la fornicación para vengarse, amados? ¿Por qué? ¿Por qué no fue ella a robarse una gallina de la vecina, amado? A pecar robando una gallina, ¿por qué no fue? Amados, perdonen y permítanme que yo me sonría, amados, al decir esto. ¿Por qué no fue ella a robarse una gallina? ¿Por qué ella no fue hasta dar falso testimonio de alguien, a calumniar a alguna persona? ¿Qué sé yo? A bofetear a algún hermano que le haya hecho un mal. Alguien que habló de ella de pegarle, irse a los puños. ¿Por qué no se enojó, no se llenó de ira y puso el sol sobre su enojo y fue Dios de garrotes a alguna persona que le deseaba el mal a ella? ¿Por qué incluso no fue a asesinar, amado? ¿Por qué no fue a hacer esos pecados horrendos que dice la Escritura que no podemos hacer, sino que precisamente ella se fue a fornicar, a hacer la blasfemia contra el Espíritu Santo, amados? ¿Por qué digo esto, amados? La Biblia dice bien clarito, amados, en 1 Corintios, y permítanme que yo sí les voy a leer esto, amados, porque ya quiero irme pronto, ya me voy a ir, amados, diciéndole esto, para que de una vez traten de entender las Escrituras, mis amados, ¿ok? Vamos a 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 6, amados. 1 Corintios capítulo 6.
versículo 18, pero amado, esto es tan cortito que yo quiero leerlo desde el 12 para que entendamos, amado. Dice así: glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre, mire, ese es otro pecado, la gula. ¿Por qué ella no fue a comer también, la señora Hilda, como loca, come, se engordó bastantísimo, para que Dios se enojara? ¿Ah? En venganza, para que Dios sufriera lo que ella estaba sufriendo. ¿Por qué no fue a comer como glotona, como Nerón? No, sino que eligió la fornicación, amado. Ahí está lo raro, amado. Ahí está lo raro en la concupiscencia de la señora Hilda. Y este video es para hacerles entender a ustedes eso. Y para hacerle entender a ella eso, por favor, de una vez y por todas, que se analice, amado, porque la palabra de Dios dice que nos examinemos para saber cuál es nuestra concupiscencia, para poder evitar que el diablo la conozca y no seduzca con esa concupiscencia, amado, porque el diablo nada puede hacer con lo que no tenemos. Si el diablo la sedujo con la fornicación, es porque algún problema hay ahí, amados. Algún problema tiene la señora, porque ya digo, no eligió ir a comer como glotona, como Nerón. No eligió robarse una gallina, una cartera, ir al supermercado a robar en venganza. Ella no eligió algo sencillo, eligió la fornicación. Y ya le voy a explicar de qué se trata este asunto, amados. ¿Ok? Entonces algún problema hay ahí, porque ella... yo no quiero, amado, ser tan drástica de decir que ella tenía sus pasos presurosos para ir al encuentro de la fornicación, amado. Porque aquí en 1 Corintios 6, 1 Corintios 6, versículo 18 dice: huid de la fornicación, amados. Huid de la fornicación. Pero la señora Hilda Gómez tenía los pies presurosos de Proverbios. Pensó hacer la maldad, hacer la fornicación, y corrió presurosa al encuentro de un hombre para que le ayudara a hacer ese pecado horrible, esa faena asquerosa, en venganza a Dios, amado. Ella fue con sus pies presurosos. ¿Ya? Y el pecado a veces incluso no está ni en el hecho de la fornicación, sino en el hecho de la premeditación también, amados, de la premeditación y de pensar con ira, porque ella tuvo que haber pensado con ira: ya sé lo que voy a hacer, me voy a vengar de ese Dios sanguinario, de ese Azazel, como le dicen los judíos, estos nuevos judíos que andan predicando en YouTube, que dicen que el Dios del Antiguo Testamento no es Dios, sino el diablo, que es Azazel. Entonces me voy a vengar de ese Dios sanguinario que quiere matar a mi hija en el desierto, que no deja que Vanessa llegue a Canaán, cuando es lo contrario, amados. Porque todos tenemos que morir, amados, y nadie conoce la muerte que vamos a tener, amados. Nadie conoce si el Señor nos tiene dispuesto para que nos corten la cabeza por la palabra de Él, por defender la palabra. No sabemos si vamos a morir con cáncer. Yo mismo aquí no sé de qué voy a morir, amado, pero esto no quiere decir que Dios no nos ame. Si está en la voluntad de Dios, Dios me salvará, amado. Así como abrió la cárcel de Pedro, cuando Pedro estaba preso, le abrió y salió. Pero creo que a Santiago no le abrió y lo mataron. ¿Ah? Entonces, amados, vemos que Pablo mismo fue crucificado. Pedro mismo fue crucificado. No sé si Pablo fue decapitado, amado. Lo que sí sé es que Pedro dice que fue crucificado, y según la historia, dice que cuando lo crucificaron, él rogó que lo pusieran con la cabeza para abajo, porque él no era digno de morir como su Señor, como Jesucristo, con la cabeza arriba. ¿Ya? Entonces no sabemos la muerte, porque cuando Ágabo le dijo a Pablo: no vayas, porque
cogió un cinto, dice, así van a atar al dueño de este cinto. Y él dijo, pues, si está en la voluntad de Dios, yo no puedo hacer nada, tengo que ir a mi destino. No somos inmortales, no, hasta Jesucristo murió de una forma horrenda, amados. Entonces, ojalá que seamos hallados por dignos de estar vivos cuando venga el Señor Jesucristo y no morir, amados. Porque no todos dormiremos, amados. Algunos estarán despiertos y yo por fe digo estaremos. Algunos estaremos despiertos, mis amados, y no gozaremos de la muerte, no moriremos. No moriremos, amados, sino que veremos venir al Hijo de Dios con trompeta de Dios, amado, como un rey, como un juez. Entonces, amado, eso está en la voluntad de Dios, porque cuando le preguntaron, ¿y qué con este? ¿Qué de Juan? Porque ellos creían que como Jesucristo lo amaba, que Juan no iba a morir. Como le dejó a la mamá que cuidara a María y tantas cosas, ellos creyeron que Juan no iba a morir nunca. Y le dijo, ¿a usted qué con Juan? A usted no les importa el destino de Juan, ustedes tienen que ver en su vida. ¿Qué si mi padre quiere dejarlo con vida hasta que yo venga? Eso es las sazones, los tiempos, los dones, los galardones. Eso son cosas de Dios, ni del Hijo siquiera. ¿Ya? Entonces todos tenemos que morir, amado, en la forma que Dios lo determine. Roguemos al Padre para que muramos en una forma digna. Una forma digna de la palabra de Dios, amados, que Él nos considere dignos de tener una muerte en buena vejez, amados. Como muchos patriarcas murieron en buena vejez. Que Él nos tenga por dignos de no sufrir tanto, amados. Pero eso ya es asunto del Padre. No por eso, que porque yo no sé de qué voy a morir, o si me da cáncer, si me da diabetes, tantas cosas que yo diga al Señor, ¡ay! Voy a ir a fornicar, amados. Eso no debe ser así, amados, porque ahí está lo raro. Que se analice Hilda por qué ella fue presurosa a la fornicación, amados. Porque alguna raíz de fornicación tiene que estar en ella que no ha sido limpiada, que ella no ha sido restaurada, que no ha entendido las escrituras, amado. Porque si las hubiera entendido, ella supiera que Hebreos 6 dice que es imposible que los que tuvieron el Espíritu Santo y recayeron sean renovados para arrepentimiento, amado. No lo digo yo, no lo dice Lilia Guevara, lo dice la palabra de Dios. Hebreos 10 también dice que cuando una persona peca voluntariamente, amado, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Mira, estoy hablando de los que han recibido el conocimiento de la verdad, no de la gente del mundo, amados. Ellos todavía tienen, para ser efectivo ese cheque, amado, ese vasito de salvación, que está en vaso de barro, la salvación, como dice la palabra, que es la sangre preciosa del Cordero, amados. Ellos de cualquier pecado que tengan, ellos hasta el momento, amado, ellos son niños. Y el niño, mientras es niño, en nada difiere de un esclavo, amado. Ellos son esclavos del diablo, del maligno, pero para eso vino Cristo, para deshacer y quitar las obras del maligno, amado. Para libertarnos, para hacernos vencer con fe las inmundicias de la carne, amado. Porque si andamos en el Espíritu, ya no somos de la carne, amados. Ya hemos crucificado con Cristo nuestras pasiones juveniles, nuestros malos deseos, nuestros malos entendimientos, amados. Entonces ahí está lo asombroso, amados, que es increíble como esta hermana, repito, amados, ¿por qué ella fue a hacer esto tan terrible como es la fornicación? Que eso ya les quiero leer para que ustedes vean. Que cualquier pecado que el hombre cometa, amado, no se compara a la fornicación, amados. Por eso yo digo que la fornicación es la blasfemia contra el Espíritu Santo, y ya les voy a decir por qué, mis amados. ¿Ok? Sigamos leyendo, amados, para entender. Dice el 13, las viandas para el vientre. Y eso decía yo, ¿por qué no fue a comer, no? La gula también, los golosos, los que tienen gula, que comen mucho, tampoco entrarán en el reino de los cielos.
Dice, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación. Ojo, amados hermanos. Pero el cuerpo no es para la fornicación. Pero dice acá en el 13, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Mire, que nosotros podemos comer. ¿Ah? Porque las viandas son para el vientre y el vientre, o sea, el estómago para las viandas. Es un pecado que tiene concesión también, amado. A no ser que vayamos a robar para comer y dejemos de comer a personas que tienen hambre. Y no nos quitemos el pan de la boca cuando vemos que algún hermano sufre necesidad, sufre hambre. Entonces ese pecado no tiene perdón, el de la gula, cuando queremos todo para nosotros, comer, 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 y no le damos a otro, ¿ok? Entonces dice, pero el cuerpo no es para la fornicación. Recuerden que las viandas sí son para el vientre, amados. Tiene concesión ese pecado de la gula. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Amén, aleluya, amados. El 14. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Yo añado, cuando queramos caer en pecados de muerte, así como Dios levantó al Señor de la tumba fría, también a nosotros nos levantará con su poder y no permitirá que caigamos en fornicación. El 15. ¿No sabéis, amadas, ustedes que me acusan sin leer las escrituras? Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. Y aquí en el 16 lo explica por qué. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. La señora Hilda, al unirse con ese fornicario, que yo no sé si era adúltero, si era casado, si era soltero, porque eso ella creo que no lo ha explicado, o no sé si en otros videos, o yo no entendí eso. No sé si era un hombre soltero como ella, no lo sé, amado. Pero al unirse con ese fornicario, ella se hizo un solo cuerpo con ese fornicario. Porque dice, los dos serán una sola carne. Cuando se une un hombre y una mujer, o dos hombres y dos mujeres, se hacen una sola carne. Una sola carne. La diferencia es que hay adulterios y fornicaciones contra naturaleza. Eso es cuando se unen dos, H-O-M-B-R-E, ¿no? Cuando se unen dos. O se unen dos, M-U-J-E-R-E-S. ¿Verdad? Por la plataforma tengo que decir esto, amado. Entonces ahí esos pecados de fornicación y adulterio son peores, porque ya son contra naturaleza, amados. Pero en resumidas cuentas, estos dos pecados hacen ramera y hacen H-O-M. ¿Ya tú estás en qué? Hacen al Señor Jesucristo, que está en nuestro corazón, lo hacen así. Y lo hacen también leve. No, lo hacen al Señor Jesucristo, porque dice la Escritura que serán una sola carne. Y dice, haremos esto de ningún modo, dice Pablo. El 16. No, perdón, ya había leído el 16. El 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. El que no cae en las concupiscencias que tenemos, que no caemos en las trampas del diablo y que vencemos al diablo con las escrituras, dice que nos unimos al Señor y somos un solo espíritu con él. El 18, amados. Dice así la palabra de Dios, dice, huid de la fornicación, ni por venganza nos acerquemos a la fornicación, peor venganza contra Dios, amado. Si la palabra de Dios dice que si nosotros pecamos, fallamos, ¿en quién lo perjudicamos a Dios?
Y si nosotros tratamos de ser santos, somos santos, ¿en qué lo beneficiamos a Dios, amado? No obstante, la palabra de Dios dice que en su corazón sí lo perjudicamos, amado, porque lo avergonzamos ante su enemigo que a cada rato lo está desafiando. Ese enemigo a cada rato nos está calumniando y dice, mira, ese no era tu hijo amado, mira lo que ha hecho. Ha hecho ramera, ha hecho fornicario a tu hijo que estaba en el corazón de esa persona. Entonces ahí está el dolor y la vergüenza del Padre, amados. Imaginen usted. Y dice, cualquier otro pecado que el hombre cometa, lo que les decían antes, amados, hay como concesiones. Ya les he explicado miles de veces que la palabra de Dios dice que los que tienen ira no entrarán en el reino de los cielos, amados. Los que tienen ira, los que se enojan. Pero hay una concesión que está ahí inmersa en esa misma parte de ese mandamiento. Airaos, pero no pequéis. Ahí está, mire. Pero no. Nos podemos enojar, porque dice airaos, sí. Porque somos de carne y aún Jesucristo se airó contra los fariseos. Que le volcó la mesa de los cambistas. Les dio el latigazo, les dijo tantas cosas, amados, que ahorita ese no es el punto. Entonces nos dice airaos, pero no pequéis. Jesucristo no, con el látigo de él no ahorcó a los fariseos, a los cambistas. No los mató, incluso cuando Pedro sacó su espada para que le sacó la oreja al centurión, Jesucristo se enojó y la restauró, la oreja. Le dijo, si mi padre me quisiera defender, Pedro, él mandaría miriadas y miriadas de ángeles. No te toca tú salvarme de esta manera violenta, porque ustedes no saben de qué espíritu son, le dijo a los hijos de Zebedeo cuando querían hacer descender fuego del cielo. Ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo de Dios no ha venido a condenar, ha venido a salvar. Y ha dado un tiempo para que se arrepientan todos los hombres, porque mi Padre no quiere que ningún hombre perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Entonces, ¿qué es eso de que porque andaba predicando un hombre y no era de ellos, no andaba con Jesucristo? Señora, allá anda un hombre predicando y no es de nosotros, no va a la iglesia, no es pentecostal, no es mormón, sino que es un hombre interdenominacional. Es un hombre que no tiene denominación, que no tiene templo, que no se congrega, no es de Dios. Señor, ¿quiere que mandemos fuego, que caiga fuego del cielo para consumir a ese hombre? Porque ¿para qué anda predicando si no es de nosotros? Así como me dicen a mí. ¿Para qué predico si yo no soy profeta, si no soy pastora, si no me congrego, si no tengo iglesia, si no he pedido a los hermanos para que me hagan hacer otro templo de Salomón? Entonces, ¿para qué yo predico? No tengo testimonio para predicar, amados. Y acerca de esta palabra que no tengo testimonio para predicar, mañana les voy a hacer un hermoso video acerca de esto, amados. Ahorita no, porque ya hay poco tiempo, amados, y me canso mucho predicando esta palabra porque yo no tengo nada escrito. El Espíritu Santo me va poniendo el conocimiento. Y esta palabra de Dios es tan misteriosa, tan dura, que agota todos los sentidos, amados. Y me llega primeramente a mí hasta los tuétanos, amados, hasta mis huesos. Primeramente a mí me enseña, amado. Y cuando me enseña me parte hasta el alma, las coyunturas. Y me deja muy cansada, amados, porque yo creo que ustedes sí se han dado cuenta que empiezo bonita, descansadita, y ahí termino cansada, que casi no puedo ni seguir ni puedo hablar, porque esta palabra de Dios es muy difícil de asimilar y de explicarla, amado. Estos misterios difíciles. Entonces, amado, les decía que todo esto es tan difícil, amado, que el Señor le dijo a Pedro y a los hijos de Zebedeo que no le impidamos a las personas que hablemos la palabra, porque no hay ninguna persona que empiece alabando, o sea, hablando de Jesucristo, que no termine alabándolo y adorando y creyendo que el Señor Jesucristo es el Señor, amados.
Todos terminamos, amados, creyendo que Jesucristo es el Señor, amado. El problema está en que no solamente tenemos que creer que Jesucristo es el Señor, porque los demonios también saben y creen que es el Señor, que es el Hijo de Dios. Sino que a nosotros no nos basta con saberlo, con leer las Escrituras, sino que lo importante es que tenemos que hacer obras dignas de arrepentimiento. O sea, tenemos que accionar, amados, porque como dijo Arjona, Jesucristo no es sustantivo, Jesucristo es verbo. Jesucristo es verbo, no es sustantivo, y el verbo es acción, es pasión y es estado, amado, es estado de bien. Entonces, amados, tenemos nosotros que dejar que si una persona está predicando la verdad, no seamos inconsecuentes con nosotros mismos, porque me dicen que yo me hago la loca, que si soy juez para amonestar a la pobre hermana Hilda, que ella está atribulada con su hija enferma, y encima yo la ataco. Cuando yo, amados, lo que estoy tratando es de a ver si ella se arrepiente, y a ver si es por desconocimiento que ella hizo todas estas cosas. En otras palabras, a ver si ella tiene causales de atenuantes para que el Señor la castigue con menos azote, amado, porque de ninguna manera nadie se quedará sin castigo. Todos recibiremos azotes. A los que se les dio más conocimiento, a los que se dicen maestros, recibirán más azotes. Y los que no se les dio muchos dones de conocimiento de estos misterios, pues ellos serán castigados con menos azotes. Entonces, por eso es que yo me canso tratando de llegar al corazón, al entendimiento de la señora Hilda, y si no se puede de la señora Hilda, por lo menos de alguna persona invisible que está allá en esas pantallas atrás, que tal vez para esa persona Dios me está mandando a predicar, amado, y no ni siquiera por la señora Hilda. Entonces yo tengo que cumplir mi labor de sembradora, no de ganadora de almas, ni de salvadora de almas, amado, porque el único salvador, el único ganador de almas es el Espíritu Santo. Nosotros somos unos simples sembradores, amados, unos simples obreros, jornaleros, amados, que lo que teníamos que hacer, eso hacemos y eso hicimos. ¿Ah? Entonces, amados, para eso yo estoy aquí, amados, para hacerles recapacitar a esas amadas que sean consecuentes, porque ellas me acusan a mí de que yo soy juez, de que ataco a la señora Hilda, que la corrijo, que la redarguyo como que si yo fuera Dios. Y entonces ellas son inconsecuentes, porque a ella, ¿quién les dio la autoridad para venir también a criticarme, a juzgarme la labor que yo estoy haciendo? Dejen que la labor que yo estoy haciendo un día va a estar siendo juzgada por la ley de Moisés, amados. Yo también tendré que doblar mis rodillas y presentarme ante el tribunal de Cristo. Y Él es el único que por medio de la balanza justa de esta palabra me salvará o me condenará por 2 o 3 testigos. Amadas, entonces dura es esta palabra, amados, muy difícil, muy triste para el predicador verdadero, amados, porque en vez de animarnos a seguir adelante, amados, nos desmotivan, amados. Desvirtúan nuestra palabra verdadera y la ponen en desventaja, un poco como que si fuera una palabra falsa. Incluso han llegado al enojo de decirme que me largue, que ya me salga de estos canales. Igualito que como eran vuestros padres, amados, que así le decían a los profetas buenos, que este profeta no me profetiza nada, lárgate de aquí, le decían. A los profetas antiguos así mismo me dicen, lárgate de aquí, ¿qué haces aquí? Hablando de cosas que no son, que yo no entiendo el trasfondo del asunto, amados, como que yo me he inventado todas las cosas, y la misma señora Hilda dijo con su palabra que ella fornicó. Y lo más severo de esto, amado, y ahí sí yo le doy la razón a la señora Hilda Gómez, que ella dice que es paradójico, y lo voy a explicar con mis palabras, el asunto que ella lo dijo con las propias palabras de ella, que resulta paradójico, risible, vergonzoso, que muchas personas la están acusando por pintarse la cara,
por pintarse las uñas, por pintarse el cabello, por ponerse pestañas postizas, la acusan y predican y hacen unos videos apoteósicos, amados, en sus canales, como que ya son unas grandes predicadores que saben el meollo de todo este asunto. Y según palabras de ella dice, increíble que me acusen por pintarme las uñas, pero nadie me ha juzgado por ser fornicaria. Nadie me ha juzgado por ser fornicaria, sino por maquillarme, por ponerme pestañas postizas, uñas postizas, por vestirme bonito, por arreglarme el pelo, por ponerme joyas, piedras preciosas. Por eso me juzgan, pero nadie por fornicaria. Entonces, mis amados, eso es un grito de auxilio de la propia señora Hilda, y eso fue que me animó a hacer estos videos, amados. La señora Hilda Gómez necesitaba una persona como yo para que la redarguyera de fornicación, amados. Ella necesita también salvación, ella necesita arrepentirse. Dejen que llegue este video a los oídos de la señora Hilda. Compartan este video. Denle like para que YouTube pueda recomendar este video, amados. Porque es necesario. Hay un grito de auxilio en las palabras de ese video de la señora Hilda Gómez. Ella lo dijo en una forma sarcástica. Es increíble cómo está el pueblo de Dios. Ella misma reconoce que su pecado está en haber fornicado, amado, no en pintarse las uñas, no en pintarse las cejas, amado, no en pintarse los labios. El pecado de ella estaba más profundo, era en la fornicación, porque esa es la concupiscencia de ella. Y ella tiene que cuidarse de hoy en adelante, porque el puerco que ha usado la tierra, amado, así tenga esos frenillos que le pone el hacendado, una vez que el puerco ha osado, así tenga frenillos, va a seguir osando el terreno, el chiquero, el charco, y se va a seguir enlodando. Entonces, de hoy en adelante, este video es para que ella se examine, recapacite, y le pida perdón a Dios para que la cubra, si es por desconocimiento que ella pecó, amado. Si hay atenuantes para la salvación de ella, ¿quién es Lilia Guevara para decir que ella no va a tener salvación, amados? Simplemente yo la estoy juzgando de acuerdo a lo que dice la Escritura, que es imposible que los que tienen el Espíritu Santo sean renovados para arrepentimiento, porque tendrían que crucificar de nuevo al Señor de la gloria, otra vez, porque Cristo murió una sola vez por nuestros pecados, amados. Y no por todos los pecados, porque una vez que nos limpió de los pecados pasados, porque la Escritura dice que el Señor nos limpió de los pecados pasados, y que ese bautizo que corresponde a la muerte de Jesucristo y de nosotros junto a Cristo en el bautismo, cuando bajamos a las aguas, morimos al pecado, amado. Ese bautizo, no obstante, que es maravilloso, que nos dio la salvación, amado, no nos libra de tener la mala conciencia de otra vez volver a fornicar, adulterar, hacer, ustedes ya saben, todas las cosas horrendas de los pecados de la carne. No nos libran de eso, amados, solamente es la aspiración. Es la aspiración de una buena conciencia. Eso es lo que significa la salvación, amado. Porque estábamos enemigos de Dios, amado. Y por ninguna cosa buena que hiciéramos, Dios no nos aceptaba esas obras, amado, porque eran trapos de inmundicia por nuestro pecado, amado, porque hacíamos una cosa buena y 20,000 malas. Teníamos limpia la blusa, pero las faldas ahí asquerosas arrastrando la fornicación, amado. ¿Ya? Y éramos como la adúltera de Proverbio, que la mujer adúltera de Proverbio come y limpia su boca y dice, no he hecho maldad, no he hecho pecado. Porque así está ahorita la iglesia del Señor, amados. Comen, adulteran, fornican. Se limpian la boca, se bañan, amados. Después que fornican, van a la ducha, se bañan y dicen, no he hecho pecado. No he hecho pecado porque yo lo hice porque, David también pecó. David pecó. Y yo lo hice, para eso tengo abogado a Jesucristo. No que Jesucristo es el abogado fraudulento de los hombres, para estarnos bañando y venirnos a cepillar ese pecado de la fornicación, amado. Entonces no son así las cosas, amado. Yo estoy aquí para hacerle entrar en razón no solo a Hilda, sino a todas sus seguidoras, amado. Entonces sigamos aquí adelante.
Dice, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis, el 19, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Perdón, amados. Es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Nosotros no somos de nosotros, amados. Somos de Cristo. Y no podemos caer en pecados, amados, en pecados de muerte, ni por venganza, ni por placer, amados. Y lo peor es que no podemos disfrazar el placer diciendo que fue por venganza, amados. Porque si fuera por venganza, el Hildo hubiera ido a un supermercado a robar. Hubiera ido a golpear a alguna enemiga por ahí, hubiera ido a robar gallinas, limones, qué sé yo, naranja. No, pero ella fue a la fornicación, al peor de los pecados, amado. Al peor de los pecados. ¿Ah? Y entonces, ¿qué acontece, mis amados? Que dice que nosotros al fornicar hacemos fornicario a Cristo. Porque recuerden que el Señor, cuando Él subió a los cielos, antes de subir, nos dijo que no estuviéramos tristes, porque si Él no se fuera, no podía enviar al Consolador, amados. Era necesario que Jesucristo ascendiera a los cielos para que el Espíritu de consolación, el Abba Padre, viniera a nuestro corazón. Y entonces Él está ahí adentro, amados, alegre cuando somos obedientes. Y está compungido, chiquitito, encogido ahí cuando lo hacemos fornicario, cuando lo hacemos ladrón, cuando lo hacemos, usted ya sabe todas las cosas que no puedo nombrar. Cuando lo hacemos calumniador, porque nos hacemos una sola carne, amados. Somos una sola carne con Cristo, un mismo cuerpo, amados. ¿Ok? Somos piedras vivas de una iglesia, amados, de una iglesia que esté inscrita en el reino de los cielos. Nuestra iglesia no es terrenal, amados. Somos piedras vivas de la edificación de Dios, cuya piedra principal es Cristo, amados, y nosotros somos las piedras pequeñitas que estamos alrededor de esa maravillosa piedra angular, amados. Entonces, si ignoramos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, entonces por eso es que ponemos en poco la salvación y los mandatos de Dios, que cualquier pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, amado. O sea, dando a entender, primero, que para algunos pecados hay concesión, amados, y que hay atenuantes, hay agravantes, de acuerdo al conocimiento que hemos tenido, amados. Y como dijo Salomón, no podemos decir delante del ángel que es ignorancia lo que hemos hecho, amados. Porque bien que dicen a voz en cuello que son profetas y que, repito, tienen más visiones que José, más visiones que Zacarías, que Ezequiel, que Isaías, que Juan el de Apocalipsis. Entonces, pues son unas personas pero geniales en amor de Dios. El Señor parece que Él no hace nada, amado Dios, sino que simplemente está dando sueños y visiones, amado. A millares sus dando sueños y visiones. Por eso que Dios no acepta y no escucha tal vez los ruegos de las personas que le están suplicando por sanidades. Porque está que les manda sueños y visiones y Dios no tiene tiempo para nada. Según ustedes, amados, lo estoy diciendo en forma sarcástica. No vayan a sacar de contexto mis palabras, amados. ¿Ok? Y entonces yo les decía, mis amados, que nosotros tenemos que tratar ya de una vez por todas de atender y de razonar, de examinarnos a nosotros mismos en qué estamos fallando, amados, para que nos tiremos al suelo y le roguemos al Padre que nos haga entender, para que nos vuelva al camino verdadero, amados, antes de caer en pecados de fornicación, mis amados. Entonces todas las iglesias de hoy en día, estas iglesias youtuberas, amados, hijas de la pandemia, amados, se justifican en que si David pecó, que si David fornicó, David adulteró, si él era el rey amado de Dios, que no había otro como David que tenía el corazón de Dios,
porque es verdad que David era un ser generoso, que cuántas veces pudo haber matado a Saúl y no lo mató, porque él decía que era el ungido de Jehová, el ungido que en esos tiempos se había ungido, amado. Ahora estamos aquí, el único ungido de nuestro Nuevo Testamento es el Señor Jesucristo. Ahorita ya en nuestra época no hay ungidos, amado. En ese tiempo había ungidos. Por eso Dios dice en Hebreos que Él habló de muchas maneras. En el tiempo antiguo por profeta, por sueños, por visiones. No obstante, sí hubo una profecía, amados, la profecía de Joel, en que se dijo que iban a dar sueños y visiones. Pero eso ya se cumplió, amados, en Pentecostés. Ya se cumplieron. No obstante, las profecías del Señor son a veces hasta para el fin, amados. Y Dios es soberano y si Él quiere dar en estos tiempos sueños, visiones, las seguirá dando, pero tenemos que darla o entenderlas de acuerdo a interpretaciones que el mismo Dios dé, amado. No a poner nosotros de nuestra cosecha, ay, esto quiere decir esto, lo otro. Tenemos que entender las visiones, los sueños, las profecías de acuerdo a las escrituras, amado. Porque es la única palabra certera para salvación, amado. Ya está todo escrito. Todo escrito. Entonces, mis amados, tenemos ya que recapacitar porque ya estamos en los últimos tiempos, amados. Y el diablo anda como león rugiente queriendo devorarnos, amados. ¿Y cómo quiere devorar a la iglesia de Dios, amado, para que se siga quedando en el desierto? Para que sus pasos no sean conducidos hacia Canaán, amado, para que en el camino se queden muertos como fornicaron 23,000 y cayeron en el desierto, amado. Entonces, ¿de qué manera nos está confundiendo con David, amados? Porque David sí tenía el corazón de Dios, amado, era generoso, ya les digo, 3 veces estuvo a punto de matar a Saúl, o sea, pudo matarlo, pero él no lo mataba porque decía que era el ungido de Dios, que él sentía el aceite que Dios le había puesto, había ungido a Saúl, ¿ya? Entonces, por eso cuando un moabita le dice que Saúl le dijo que lo matara, porque ya no podía más con la derrota, entonces Saúl ya no quiso vivir y no se podía él mismo matar con la lanza, y vio a ese hombre que venía y le dijo que se apoyara en la lanza y lo matara. Y este hombre lo mata. Creo que era moabita, parece. Moabita, sí. O amonita. Pero más creo que era moabita, como Ruth. Entonces lo mata este hombre y coge el anillo, coge el cetro, las cosas del rey. Y va al encuentro de David. Y David lo ve venir y le pregunta que qué acontece. Ahí le explica que Israel ha perdido. Con los filisteos parece que perdieron y entonces dice que Saúl le contó que le había dicho que lo matara porque ya él ya no podía vivir y también dijo ese hombre ya creo que no iba a vivir porque ya se había como metido un poco él mismo la lanza. Ya entonces él lo apoyó para que muriera rápido. Entonces David se enojó tanto y le dijo, ¿quién eres tú? No te avergüenzas de haberle quitado la vida al ungido de Jehová. Y hizo que unos hombres le ordenó a sus hombres que lo mataran a este hombre. Porque ni él nunca se había atrevido, amados, a matar al ungido de Jehová, que ya le digo que en ese tiempo había ungidos. ¿Por qué? Porque eran en representación del único ungido que ya iba a venir, que era Jesucristo, amado. Ahorita ya no hay ningún ungido, que no se enojen, que no me diga Hilda que me va a caer leprita, porque ella es profeta, que ella es ungida, amados. Me va a caer leprita, me va a caer sarna, me va a caer cáncer. Voy a morir cuando Dios lo decida y si eso estaba en mi destino, amado, si eso ya estaba escrito, ¿ya? Pero que porque una boca de una persona que come manzana, que come plátanos, que come cualquier fruta, que come arroz, que come pescado como yo, no me va a venir a decir que me va a caer leprita, porque simplemente estoy hablando la verdad que está en las escrituras. En tal caso que le caiga leprita a la Biblia, porque yo estoy hablando de la Biblia. Estoy hablando, todo lo que digo está en las escrituras, amado. Entonces no podemos nosotros caer, tenemos que huir de la fornicación, señora Hilda. Huir cualquier pecado que usted hubiera cometido por venganza hacia Dios o por no venganza,
Cualquier pecado que usted hubiera cometido estaba fuera del cuerpo, amados, pero no la fornicación. Porque usted fornicó contra el propio cuerpo de Cristo, amado. Y Pablo dice a ese hombre que fornicó, dice, echen a ese perverso de la congregación, para que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Muchas personas se basan también en eso, que hay que votar al pecador de la iglesia para que en el día del Señor sea salvo y se salve ese hombre pecador. Hermano, no es en ese sentido. Cuando dice para que el espíritu sea salvo, se está refiriendo al espíritu del Abba Padre que estaba en el cuerpo de ese perverso, amado. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y los dones que Él nos da, el Espíritu Santo que Él nos da, eso no lo quita hasta el fin de los tiempos. El Espíritu de Jesucristo, del Abba Padre, cuando nosotros le fallamos, cuando lo hacemos fornicario, asesino, adúltero, lujurioso, Él no se va, sino que se contrista, se encoge, se hace chiquitito, se pone triste, se pone a llorar adentro aquí, en este templo de tierra, que es el templo de Él, amados. Entonces tenemos que examinar, amados, que cualquier pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, amado. Y la fornicación es un pecado de muerte, amados, sobre todo en las personas que ya han sido iluminadas, que ya han gozado del don celestial, que se han bautizado, que dicen que han hablado en lengua, que hablan en lengua, que dicen que son profetas, que son apóstoles, que son pastoras, que son tantas cosas, que ven visiones, ¿ya? Y que tienen el Espíritu Santo y que entienden todo misterio según convenientemente a lo que les conviene a ellos, amados. Entonces, amados, estas personas que son como la puerca lavada, que con moño y todo se vuelven a revolcar en el lodo, es imposible que sean restituidas para arrepentimiento, amados. Es imposible porque tendrían que crucificar de nuevo a Jesucristo. No obstante, yo le dije a la señora Hilda que eso es lo que dice la Escritura. Pero yo no sé las causales, los atenuantes, los agravantes, los testigos que tendrá Dios para acusarla y defenderle en el tribunal de Cristo. Así como David, por su gran pecado, él también tiene que doblar rodillas ante el tribunal de Cristo. Porque David, solamente Dios, cuando lo perdonó, lo salvó, nomás fue para que no muriera en esa época de los días de él. Porque él tenía que morir por adúltero en esos días, no llegar a la vejez. Entonces ese fue el perdón que le hizo, que le dio unos años más de vida. Pero eso no quiere decir que David va a ser perdonado en el tribunal de Cristo o en el trono blanco. No digo que no va a ser perdonado, amado, no lo estoy sentenciando. Lo que digo es que no sabemos las causales, cómo tomará Dios ese asunto, porque más grave incluso que el adulterio y que el asesinato fue la premeditación, amado. Porque David premeditó poner a Urías Eteo en las primeras filas, porque él sabía que de ahí nadie se salvaba. Para que Urías Eteo muriera, porque le había fallado su primer plan de mandarlo a dormir con Betsabé, porque Betsabé estaba embarazada del rey David y no quería David que el pueblo se enterara de ese adulterio, amado, porque lo iban a apedrear y lo iban a matar. ¿Ya? Pero David se creía que porque él era rey, tenía el derecho o el permiso de Dios para hacer los pecados más horrendos. Igual que ahorita le está pasando a la iglesia del Señor, amados, que se creen poderosos, se creen con coronas para pecar, amados, cuando la palabra de Dios dice que el juicio de Dios empezará por su casa y que los hijos del reino serán echados a las tinieblas, amados. Y que en las bodas del Cordero no se va a encontrar hijos de Dios, sino que van a ser llamados los cojos, los ciegos del camino, amado. Eso es muy triste, es para pensar en esa parábola, amado. Que los hijos del reino van a ser echados en las tinieblas, amado. Si no aprovechamos este corto tiempo que Dios nos está dando para que nos arrepintamos antes que venga su Hijo como fue, ya no como Salvador. Entonces, amados, no sabemos cuál será el veredicto por medio de la cátedra de Moisés, porque
Fue horrendo que adulterara, que le quitara la única vaquita a ese hombre cuando él tenía muchas vacas y ovejas, el rey David. Podía coger a cualquier mujer, ¿y por qué cogió a Betsabé, una mujer casada? ¿Ah? Y más horrendo el crimen de urdir, el plan de mandar a matar a Urías Eteo, porque prácticamente eso fue lo que hizo, lo premeditó, amado, porque de ahí, de la primera estación, ahí donde estaban defendiendo al arca del pacto, no había salvación, eran los primeros que morían. Entonces David, ¿por qué urdió, premeditó ese plan, amados? ¿Por qué? Porque el primer plan de él fue decirle a Urías Eteo, que cuando llegó lo mandó a ver de la batalla, y dice, anda, duerme con tu esposa, que te lo mereces. Qué noble que era David, no te lo mereces. ¿Ah? Y entonces Urías Eteo le dijo, dice, nunca tal cosa yo haga a mi Señor. Lo estoy explicando con mis propias palabras, amado, pero no me estoy yendo ni a la izquierda ni a la derecha, amado, ¿ok? Le dijo, nunca yo haga tal cosa, mi rey, que estando el arca del pacto de mi Señor Jehová de los ejércitos, y que estando los hijos verdaderos de Dios en el campo raso, descubierto, peleando la batalla de Jehová, que yo tenga tiempo para ir a disfrutar con mi esposa en deleites juveniles corporales, irme a disfrutar con mi esposa, jamás, nunca tal cosa haga yo, le dijo. Qué hombre tan noble, Urías Eteo, amado, siempre lo he dicho. Me imagino la boca abierta que habrá puesto David, amados. Me imagino las palpitaciones del corazón de David. Me imagino el remordimiento que tuvo, pero que lo ahogó por el miedo de que no lo mataran, amados, tal vez. Ahorita se me está poniendo en la mente. Tal vez el miedo a morir por adulterio, amados, lo hizo que ahogara ese dolor, esa admiración por ese hombre íntegro, que pese que era un hombre común, un soldado raso, amado, un hombre común, tenía más discernimiento y más amor a los mandatos de Dios que el mismo David, que el rey tiene sus propias leyes, sus propios edictos que Dios les puso. No porque son reyes no van a tener leyes, amados. El rey tenía varias leyes, entre ellas que no debían comercializar con caballos, que no tenían muchas mujeres, no debían tomar mujeres extranjeras, y así numerosas leyes. Vayan a buscar las leyes que se le dio a los reyes. ¿Ah? Entonces este hombre, no siendo rey, fue más sabio que David, amado. Y ya les digo, pese a esta maravilla de hombre, así igual lo manda y lo pone allá en los primeros flancos de la guerra, donde arreciaba la batalla, amado, para que lo mataran a Urías Eteo. ¿Ah? Él ahogó por ese miedo a morir. Tal vez ahorita pienso por esa vergüenza, que no descubran que el rey era un disoluto, un profano, un desobediente a las leyes de Dios, amado. Tal vez por ese orgullo, para no reconocer delante del pueblo su pecado, y delante de ese hombre noble, ahoga todo su sentimiento y todo su miedo, su temor ante Dios, incluso pone en riesgo su vida eterna, amado, y no se arrepiente y lo manda a Urías Eteo a la muerte segura, amado. Y por eso toda la gente de esta generación, estos youtuberos, se basan en David. Pero David no fue perdonado en realidad, amados. El perdón de él fue otra clase de perdón. Y no estoy hablando que porque recibió las consecuencias. Estoy hablando de que en ese tiempo tenían que morir los adúlteros, los fornicarios. Y como digo, no, yo no sé qué edad tenía David cuando fornicó con Betsabé, cuando adulteró. Pero si él tenía 60 años, él tenía que morir ahí en ese momento, no llegar a la vejez como llegó. Entonces, el perdón de Dios, porque hizo cosas buenas como poner al hijo de Jonatán, a Mefibosé, creo que se llama, lo puso en el trono que también le había correspondido a Saúl, porque Saúl le suplicó a David que no faltara varón en la casa, en el reino de David. Entonces era tan noble que lo sentó a este hijo de Jonatán, que era inválido, y estuvo ahí en el reino, amado, y cumplió la promesa. Entonces, por toda esta nobleza que él tuvo, amados, Dios como que le perdonó y le dio como una tregua, como unos años de vida, porque él ya no merecía vivir en ese tiempo. Pero Dios se lo perdonó porque él estaba viviendo en otro pacto, amados.
él todavía no había nacido nuestro libertador, nuestro salvador. Y todas las personas antiguas, incluido David, también tienen derecho de que la sangre preciosa del Cordero los salve. Entonces él, ante el tribunal de Cristo, en la resurrección de los muertos, él tendrá que doblar sus rodillas para presentarse ante el juicio, amados, ante el juicio de Dios. ¿Ya? Y como siempre digo, Urías Eteo, y como siempre digo, Urías Eteo va a tener mejor puesto que el rey David, porque ya Jesucristo lo dijo, que no hay profeta más grande que Juan el Bautista. Gracias, mijita, gracias, preciosa. Salude, mijita, salude. No me importa, no importa. Ay, qué hermosa, mijita, si usted es bella. Gracias. Ay, mijita, que me trae unas cositas. Ay, pero si no va a pasar para acá. Amado, como dijo Jesucristo, no ha nacido hombre, o sea, no hay un hombre nacido de mujer más grande que Juan el Bautista, amado. Más que profeta, dice. Más que profeta. No hay hombre más grande. O sea, después del Señor Jesucristo, terrenal, nacido de mujer verdadera y con hombre, ¿no? De un hombre y una mujer terrenal. Pero en el reino de los cielos, el más pequeño será más grande que Juan el Bautista. ¿Y qué acontece con esto? Que Juan el Bautista es más grande que David. Siendo que tenía corazón de Dios, era más grande que el rey David, y sin corona Juan el Bautista. Porque la corona de él era un escudo, era un baluarte, que era el Señor Jesucristo. Porque en él había creído, amado, y había predicado, y había muerto por predicar la verdad en manos de Herodes. Entonces, cualquier hombre que haga la voluntad del Señor, que cumpla los preceptos de Dios, amado, así pase vergüenza y que tiene que confesar sus pecados delante del pueblo, amado, y arrepentirse, ese hombre, aunque sea pequeño, que no tenga corona, va a ser más grande que Juan el Bautista, amados. Entonces, amados, yo creo que ya me voy, amados, porque no sé ni cuántos minutos tengo, amados. Entonces me despido y les ruego que mañana estén esperando un hermoso video que voy a hacer, amados. Como siempre se despide vuestra hermana Lilia, deseándoles que el amor del Padre, del Hijo y la sabiduría y la exhortación del Espíritu Santo esté con todos nosotros, amados. Con ustedes principalmente, amados, y siempre, como les digo, que la paz del Señor Jesucristo quede en vuestras vidas, amados, y en las mías. Dios con nosotros, mis amados. Hasta mañana, amados, ¿ok?